queridos hijitos del grado quinto, ¿cómo están, amores bellos? Bienvenidos hoy viernes 30 de julio a nuestra clase de español. Bueno, hijitos, hoy vamos a empezar a hablar del tema de la novela. Ojo, no la novela que vemos allá acostaditos arropados, no. La novela como género literario. Bienvenidos. Bueno, mis amores bellos, hoy vamos a empezar a hablar del tema de la novela, pero no la novela que tomamos con tintico, con chocolate, con la mamita o la abuelita allá acostaditos de lo más cómodo. No, vamos a hablar de la novela como género literario. ¿Listo? ¿Qué es la novela? Es un texto narrativo. ¿Por qué es un texto narrativo? ¿Quién me cuenta? Muy bien, porque narra. Recuerden que la novela, igual que el cuento, que el mito, la fábula, pertenecen al género narrativo, porque narra. La novela es un texto narrativo. Su propósito es contar o narrar una historia. Presenta un mayor desarrollo de acontecimientos que el cuento. Recuerdan que yo les hice mucho énfasis en que el cuento era corto, ¿cierto? Pero la novela es muy larga, tiene muchos capítulos y esa es una de las mayores diferencias entre cuento y novela, que el cuento no tiene capítulos, en cambio la novela sí. Y eso ténganlo muy claro porque hay una actividad hoy donde necesitan este tipo de diferencias, ¿listo? Entonces, ojo, la novela es una narración extensa, en cambio el cuento era corto. Está escrito en prosa. ¿Recuerdan qué es prosa? Que la escribimos de lado a lado de la página. Es de carácter ficticio, aunque puede ser inspirada en hechos de la realidad. Está presentada en toda intensidad la vida de sus personajes y su mundo interior. En la novela encontramos muchos personajes, pero en el cuento encontrábamos muy pocos personajes. Miren que yo les estoy haciendo un paralelo o una comparación entre el cuento y la novela, porque hoy van a solucionar una página del módulo en donde tienen que poner o hacer un cuadro comparativo. Y si me están prestando mucha atención, ya está resuelto ese cuadro, o sea que atentos. ¿Qué hemos hablado de comparación sobre cuento y novela? Que el cuento era corto, la novela es más extensa o largo, el cuento tiene pocos personajes y la novela tiene muchos más personajes, ¿cierto? Pero continuemos. La novela, ojo, el término novela viene del italiano novel, que significa noticia, historia o cuento breve. Se refiere a este término a las obras de literatura de ficción o prosa. ¿Sí ven por qué les digo que no nos referimos a las novelas que nos tomamos con tintico viendo en la cama? No, estamos hablando de novela como género narrativo. Y puede tener unos elementos históricos relacionados con una acción imaginada. En Colombia hubo un autor reconocido a nivel mundial y quiero que esto lo tengan muy claro porque les van a preguntar en las pruebas de admisión o puede salirle ahorita en la prueba que van a presentar. Y fue reconocido mundialmente. Jorge Isaac. Él escribió una novela reconocida a nivel mundial que se llamó La María, pero de eso vamos a hablar más adelante. ¿Listo? Es decir, la novela es un texto escrito en prosa, puede combinar muchos hechos acontecidos en la historia real con elementos imaginarios y de fantasía. Por ejemplo, algunos hemos escuchado esta novela que era de un detective como Sherlock Holmes y la Liga de los Pelirrojos, ¿cierto? Escrito por Mark Williams. Entonces, ¿qué es una novela? Es un texto breve o puede ser una narración extensa o es un informativo. ¿Cuál de las tres opciones? ¿Será un texto breve o una narración extensa o un informativo? ¿Cuál respondemos? Ayúdenme desde casa. ¿Cuál de las tres opciones es la correcta?
Perfecto, la B, la novela es una narración extensa. Muy bien. Entonces, partes que se compone una novela. Tiene un tema, obviamente tiene un tema. Se entiende por tema el contenido de la historia que el autor ha creado y que plasma a lo largo de todo el libro. Por eso es que la novela es tan larga, en todo un libro, imagínense. Hay unos diálogos los cuales mantienen los personajes. Hay una narración, una ambientación, una acción, hay unos caracteres o personajes. Hay un marco escénico, hay una novela de aventuras. Ojo, género narrativo, estamos hablando de la novela, que es una narración literaria más o menos extensa o puede ser muy larga. Hay novelas que tienen 1, 2, 3 y hasta 4 partes, por ejemplo las de Harry Potter. Por lo general, escritas en prosa, de lado a lado de la página. Aunque hay algún raro ejemplo de novela en verso, una que otra, pero eso es muy raro. La novela relata sucesos humanos con personajes y situaciones reales o ficticios. Hablemos un poquito de las características de la novela. Crea su propio mundo narrativo. Se presenta una realidad imaginaria que no coincide necesariamente con lo real. Toda novela es ficción, es producto de la creación individual de un novelista, que es la persona que escribe la novela, y es alimentada en una fantasía de la realidad que lo rodea. También tiene una carga connotativa, es decir, se interpretan las palabras y las situaciones no con un significado real, sino con un significado figurativo. Además, dentro de la novela, sus personajes, encontramos que cada grupito de personajes manejan varias historias simultáneas y las anécdotas que forman una novela no se dan de manera aislada, sino que van integrando la novela. Tiene muchos personajes y presenta una caracterización a sus personajes. ¿Listo? Entonces, ¿qué son las novelas? La novela es una narración extensa, por lo general escrita en prosa, con personajes que viven situaciones reales o ficticias que implican un conflicto en determinado lugar y tiempo, logrando que su desarrollo se resuelva de manera positiva o negativa. Ojo, para escribir una novela se necesita que tenga una introducción, que es la presentación de los personajes, el marco narrativo, el problema. También necesita un nudo, que ya sabemos que en todo texto narrativo el nudo es donde se presenta el problema de la novela, y hay un desenlace, que es donde está la resolución del problema planteado, y además intenta que siempre haya un elemento inesperado. Hay un narrador también, es quien presenta los hechos, puede estar en tercera persona, en primera e incluso en segunda persona. ¿Listo? Hay un marco, que es el lugar y el tiempo donde se realiza la acción, y puede ser real o ficticio, y hay unos personajes, recuerden que pueden ser personajes principales y secundarios. Hablemos un poquito de las diferencias entre la novela y el cuento. La novela suele ser una narración extensa y el cuento es un relato breve. La novela incluye por lo general numerosos personajes, en cambio el cuento tiene pocos personajes. La novela es dentro de la misma novela encontramos más de una historia, pero en el cuento hay una única trama o una única historia. En la novela son escritos complejos, la novela es un escrito muy complejo. En cambio el cuento tiene una complejidad menor que la novela. Y la novela se escribe en prosa, ¿listo? Vamos a hablar un poquito de las clases de novela. Son muy parecidas o casi igual a las clases de cuento. Tenemos novela fantástica, novela realista, novela histórica, novelas de aventuras, novelas de humor, novela de ciencia ficción, novela negra y de terror y novela rosa. Pero las clases de novela las vamos a tocar muy bien la próxima clase, ¿listo? Recuerden, está la realista, la histórica, la de aventura, de humor, la novela negra y de terror, la rosa, la fantástica y la de ciencia ficción. ¿Listo?
Ahora hablemos de la actividad para hoy, amores. Vamos a escribir en nuestro cuaderno de español la fecha, viernes 30 de julio. Yo espero que hayan estado muy atentos a este video explicando el tema. No es simplemente adelantar el video y yo solo hago la actividad y ya. Porque resulta que cuando pasen a sexto y les pregunten si vieron la novela, es fácil decir yo no lo vi. Ojo, porque el día de la evaluación, ¿cómo le vas a hacer? Ahorita la que vas a presentar en la prueba IFES, viernes 30 de julio. Después vas a escribir el anexo 1, que es este: título, género narrativo, 2 puntos seguido la novela. Luego un subtítulo, la novela. Es una narración literaria más o menos extensa, por lo general en prosa, aunque hay algún raro ejemplo de novela en verso. La novela relata sucesos humanos con personajes y situaciones reales o ficticios. Subtítulo, características de la novela. Profe, ¿debo hacer el dibujo del libro? Lo debes hacer y alrededor las características. Crea su propio mundo narrativo, se presenta una realidad imaginativa que no coincide necesariamente con lo real. Toda novela es ficción, es producto de la creación individual de un novelista que alimenta su fantasía de la realidad que lo rodea. Carga connotativa, se interpretan las palabras y las situaciones no con su significado real, sino con un significado figurativo. Varias historias simultáneas. Las anécdotas que forman una novela no se dan de manera aislada, sino integrada en un todo que es el mundo de la novela. Tiene muchos personajes, podemos encontrar varios de cada uno o incluso varios protagonistas y un solo antagonista. Caracterización a sus personajes. Los personajes deben ser descritos ya sea físicamente o psicológicamente. Recuerden que les voy a revisar las tildes y la ortografía. Después vas a investigar y a escribir en tu cuaderno el nombre de 10 títulos de novelas. ¿Listo? Por ejemplo, 1, La María. ¿Listo? Ahora investiga los otros 9 títulos y me los pones de para abajo en una listica. Luego vas a leer y a solucionar las páginas 111, 147 y 148 de tu módulo. Recuerda colocarle la fecha a estas páginas. Yo veré bien juiciositos. Rápido, envía las evidencias, no te dejes atrasar. Bueno, hijos, por hoy no es más. Por favor, recuerden enviar la evidencia al correo profe.lina.flores@gmail.com. ¿Cuál es la idea? Que todos, absolutamente todos, me dejen lista la evidencia de esta semana en el área de español. Chao, bendiciones.